Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda gloria y toda honra. Te damos gracias, Padre, que nos permite ser parte de tu obra. Te damos gracias que podemos, Padre, compartir tu palabra, Dios. Te pedimos que tú nos dirijas, Padre, que seas tú el que hable en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, que quites de mi mente, de mi corazón, toda palabra, todo pensamiento, Señor, que no venga de ti. Y, Señor, que en esta mañana, Señor, nos reveles a Jesús, nos reveles más a través de la Escritura tu plan hermoso y perfecto de salvación. Señor, nos permitas conocerte más, amarte más, para, Señor, ser fructíferos en la obra que has encomendado en nuestra mano, Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hemos estado hablando de las bienaventuranzas. Ya llevamos 4 de ellas. Ya hablamos de los pobres de espíritu, ya hablamos de los que lloran, ya hablamos también de los mansos, y ya hablamos también de los que tienen hambre y sed de justicia. Son 4 bienaventuranzas que vimos que están en el inicio del Sermón del Monte, ahí en Mateo 5. Y hemos mencionado algo que quiero volver a afirmarles. Cada una de estas bienaventuranzas no son independientes. No es que vayamos tomando una, luego la otra. Es un conjunto de bendiciones que el Señor nos habla, que son bendiciones adicionales a la bendición que ya tenemos de haber sido salvados y de haber conocido a Cristo Jesús. Estas bienaventuranzas son algo que se entrelaza y que nos ayuda a formar nuestro carácter en Cristo, que nos ayuda a que la obra del Espíritu Santo crezca en nuestra vida. Nosotros, habiendo recibido la gracia de Jesús, podamos permanecer en esa gracia y crecer en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo, quien forja nuestro carácter. Y esa palabra de que forja nuestro carácter es una palabra muy bonita, pero es una palabra fuerte, porque cuando se forjan las cosas, no es que se les da la mano, se les da la forma, de una forma así maleable y sencilla. Cuando algo se está forjando, se le aplica fuego. Si usted vio aquí a nuestra entrada, tenemos una reja muy bonita, así, un poquito rústica. Para hacerla, forjaron el metal, para hacer esas figuras que tiene la reja. Y para forjar el metal, lo hicieron con calor y con golpes. Lo someten al calor y luego lo van moldeando, y luego le dan golpes para que se afirme bien el metal y puedan hacer esas figuras preciosas. Bueno, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en su vida, le está forjando. Y a veces hay momentos duros en los que tiene que tratar con cosas de nuestra vida que no queremos soltar, o que no queremos que se noten, o que no queremos ser tratados. Pero el Espíritu Santo las va moldeando porque es una bendición que lo haga. Inicialmente no pensamos que es bendición. Los procesos difíciles nunca creemos que son bendición, pero es a través de lo que Dios hace que en nuestra vida vaya quitándose la impureza y se vaya forjando un carácter como el de Cristo. Así que estas bienaventuranzas que hemos estado viendo y que nos quedan todavía por ver unas cuantas más, nos van dando el carácter cristiano, nos van forjando para ser unos verdaderos ciudadanos del reino. Para que la gente que nos conozca pueda decir, es que piensa de otra manera, y no porque estemos locos por el Señor, pero pensamos diferente a la gente. Nosotros, ahí le doy un ejemplo, nosotros pensamos que dando recibimos, y la gente no piensa así. La gente piensa que recibo, guardo y atesoro, y no atesoran, nomás se les apolillan las cosas. Y nosotros pensamos que dando es como vamos a recibir bendición. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios nos pidió hacer. Así que vamos a hablar hoy de la quinta bienaventuranza, que es acerca de los misericordiosos. Es Mateo 5, el versículo 7.
Está muy sencilla la bienaventuranza o la bendición. Hay otras versiones que en lugar de decir bienaventurados dice dichosos, pero hace referencia a lo mismo, ser grandemente bendecidos. Dice Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y para entender esto no es algo tan sencillo. Quiero darle 3 puntos le voy a dar para que comprendamos lo que Jesús está hablando al decirnos que los misericordiosos serán bienaventurados porque alcanzarán misericordia. Lo primero de ellos es que la misericordia está relacionada directamente a la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Algunos de ustedes que tienen aquí algún tiempo recuerdan que vimos una serie en la que hablamos de los atributos de Dios, que eran los atributos del carácter de Dios, de lo que podemos reconocer que Dios es en sí mismo, ¿sí? Nosotros podemos ser misericordiosos por medio de Dios, pero Dios es su naturaleza. Los atributos de Dios son la naturaleza misma de Dios. Dios no necesita ser más. Él ya es misericordioso. Lo que haga, su misericordia va a estar involucrada. Y esa misericordia está relacionada a la soberanía, que significa que Dios, Él toma sus propias decisiones. Así como los varones en la casa. No, ¿verdad? Nosotros como matrimonios, el hombre es cabeza del hogar. El hombre tiene la responsabilidad, y no es que el hombre sea más. El hombre tiene la responsabilidad delante de Dios de rendirle cuentas a Cristo. Imagínese nada más. Rendirle cuentas a Cristo de lo que pasa en su matrimonio y en su familia. Es una responsabilidad grande. Y aún así, nosotros tenemos que cuidar nuestras decisiones. Porque dice la Escritura que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. No hay otro amor para el matrimonio. Si alguien le contó que es el amor de la media naranja, que somos el uno para el otro. Tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, y eso es al 100%, dando todo de nosotros. Y en ese amor que Dios nos pone, hace que nosotros seamos uno. Y al momento de ser uno, nosotros oramos, buscamos la dirección de Dios, pero son decisiones que van a afectar a la familia. Lógicamente tenemos comunicación con nuestra esposa, lógicamente nuestra familia conoce lo que estamos haciendo. Espero que no vaya a tener ahí cosas ocultas que su esposa no sepa. Y que juntos podemos participar. Yo tengo la responsabilidad de la decisión, pero yo no tengo por qué ocultarla de mi esposa. Yo la puedo comentar con ella, y la mayoría de las veces Dios permite que nuestra esposa, como nuestra ayuda idónea, nos dé un punto de vista que nosotros no habíamos visto. Yo les estaba diciendo acerca de este salón a algunos de los que llegaron temprano, y les decía, este lugar era un lugar así como ahorita lo oyen con eco, que batallamos con el sonido. Era un lugar frío, seco, solo así. Ya lo que ven ahorita no es participación mía. Mi esposa tiene una manera de ver las cosas que yo no. Para mí era igual las paredes blancas o pintar unas de gris. Para mí era igual la plataforma así sin tapete que con tapete. Pero la mujer, Dios le ha dado una gracia diferente, que ve cosas que nos ayudan y nos ayudan a tomar decisiones. Dios no necesita consejeros. Eso es la soberanía de Dios. Nosotros no somos soberanos. Nosotros vivimos en una relación íntima con nuestra esposa en la que somos uno y compartimos hasta las decisiones. Dios no necesita consejero. Dios no necesita pedirle a nadie que le diga qué hay que hacer. Dios es soberano y tiene su voluntad. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que a usted y a mí nos beneficia mucho que Dios sea soberano.
porque la soberanía de Dios está basada en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena, perfecta y agradable. ¿Y sabe qué? Hay otra más. Es total. La voluntad de Dios no es a medias. La voluntad de Dios es completa porque Él tiene un plan de bendición para nuestra vida. Por eso nosotros somos beneficiados de que Dios no sea soberano, de que Dios sea soberano y que no escuche consejo. No necesitamos decirle a Dios, Dios, es que mira, yo necesito. Dios sabe lo que necesitas, quiere que vengas a Él, que se lo pidas, pero Dios no te va a dar lo que tú pides, te va a dar lo que tú necesitas. Y a veces eso que necesitamos no es lo que esperamos, pero es lo que es mejor para nosotros. Cuando Dios te da algo diferente a lo que estás pidiendo, es una bendición para tu vida, porque si te hubiera dado lo que tú quieres, te hubiera destruido. Que todos en algún momento hemos pedido bendición económica. Y todos nos gustaría tener una solvencia económica así, deshogada. No todos saben manejar esa solvencia. No todos saben manejar la gran bendición económica. Y mucha gente que lo pide y que alguien que no es Dios le mande esa bendición económica, se pierden. Se pierden, el dinero los pierde. Dios sabe quién puede aguantar la bendición económica y se la provee. ¿Y qué hace esa persona? Esa persona es de bendición, comparte, hace la obra de Dios, financia proyectos y esa bendición económica se vuelve próspera. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta y total. En Éxodo 33, no lo busque, yo le voy a platicar esta parte. En Éxodo 33, 19, Dios le dice algo a Moisés que es difícil de entender, es un poquito sorprendente. Dios le dice a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Es una palabra fuerte. Imagínate que te acercas tú a pedir algo y que te digan, yo le voy a dar lo que yo quiera dar. Imagínate a tus hijos, esa es una respuesta grave para los hijos. Que tus hijos vengan y pidan y les digas, yo te voy a dar lo que yo te quiera dar. Depende de la edad, va a ser la reacción, ¿verdad? Si es adolescente ya andará quemando tu casa y ¿por qué me reprimes? ¿Por qué le contestó eso Dios a Moisés? Imagínate nada más a Moisés. Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y Dios le contesta esto a Moisés. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y seré clemente con quien yo quiera ser clemente. Había una razón para la respuesta de Dios. Y era una razón muy clara que Moisés no conocía. Moisés no soportaría ver la gloria de Dios. Usted y yo somos bien osados y bien románticos. Le decimos al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, queremos ver tu rostro. Y como sabemos que en Cristo Jesús estamos con un acceso libre delante de la presencia de Dios, pensamos que podemos pedir eso. Pero si usted viera la gloria de Dios completa y como es, usted no resiste, usted muere. Le gustaría orar, Señor, quiero morir el día de hoy. Muy pocos querrán orar eso. Si usted está orando y diciendo, Señor, quiero ver tu rostro, muéstrame, le está diciendo, Señor, quiero morir el día de hoy. Y Dios no le va a responder esa oración con un sí. Imagínense nomás un sí, ¡pum! La gloria de Dios y ¡pum! Usted cayendo para atrás. Esa es la soberanía de Dios. Dios sabe que Él tiene que ser misericordioso con quien Él tiene que ser misericordioso. Dios sabe que no todos podemos resistir. Dios sabe que tus buenos deseos y tus buenos anhelos no todos son los que tú debes de tener para esta vida. Dios sabe que las cosas que tú pides en tu corazón, hay unas que no puedes recibirlas. Es que gracias a esa buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, es que Dios responde nuestras oraciones conforme a su voluntad
conforme a su propósito y no conforme a mis peticiones, por románticas que sean mis peticiones, ¿verdad? Pablo hace referencia a este versículo de Moisés y nos ayuda a entenderlo un poquito más. Este es Romanos 9, de los versículos 15 al 20. Y dice Pablo en Romanos, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me complazca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Fíjate, dice que no depende del que corre ni del que quiere. Depende de su misericordia. Y fíjate qué ejemplo tan radical nos da Pablo. Pablo explica este pasaje diciendo que tiene misericordia de Moisés. Finalmente Dios permitió una forma en la que Moisés vio parte de la gloria de Dios. En este pasaje ahí en Éxodo, el Señor le dice a Moisés, vas a permanecer en un lado, pero volteando así, no vas a voltear a verme, y yo te voy a cubrir mientras va pasando mi gloria. Y mientras pasa mi gloria, yo declararé quién soy. ¿Y sabes qué es lo que declara el Señor? Que Él es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Mientras va pasando a un lado de Moisés. Y al final de que pase el Señor retira la mano y permite que Moisés le vea solo una parte de su espalda, para que Moisés tuviera cumplido algo que pidió, pero que no lo dañara. La voluntad de Dios es tan buena, perfecta y agradable, que es para tu vida una bendición. Y que aunque tú pienses que Dios esté equivocado, Dios no te va a dar nunca una respuesta errónea. Te va a dar algo que va a ser de bendición para ti, para tu casa, para tu familia. Y a veces son tiempos complicados, y a veces son tiempos largos, pero Dios nunca pierde el control. Y Pablo contrasta esta situación con Faraón. Y dice que el Señor eligió a Faraón. Qué complicado. Dice que lo eligió, pero no lo salvó. ¿Por qué Faraón no fue salvado? Dios tenía un propósito diferente a Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón era duro de corazón. Dios no hizo que Faraón se perdiera. Faraón estaba perdido y él no quiso reconocer al Dios de Israel. Él no quiso reconocer quién era Dios y su corazón permaneció endurecido. Faraón tenía un corazón necio, altanero y soberbio. Dije de Faraón, no se me ofenda, ninguno de nosotros tiene ese corazón aquí. Necio, altanero y soberbio. Ahí sí es nuestro corazón normalmente. Somos bien necios porque somos muy aferrados a lo que queremos. Somos altaneros porque, ¿quién me va a decir a mí las cosas? Y somos soberbios porque creemos que todos lo sabemos. Faraón no se quiso arrepentir, por eso dice que entonces Dios endureció aún más su corazón para mostrar su poder y para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. ¿Se fija cómo Dios usa hasta el más malo para anunciar su nombre y mostrar su poder? Siempre la misericordia de Dios nos va a guiar hacia su voluntad. Siempre, y este es el segundo punto. La misericordia de Dios siempre nos guía hacia su voluntad.
Nosotros a veces pensamos que la misericordia de Dios es nada más que, ay Dios, es que mira, estoy pasando por cosas, ten misericordia de mí. Sí, vea los salmos, sí, en cantidad de veces el salmista dice, ten misericordia de mí. Pero la principal misericordia de Dios es llevarte a su voluntad para que tú seas salvado. Dios sabe todas las necesidades que tú tienes y quiere que tú la pongas delante de Dios. No me malinterpretes. No te voy a decir, es que no tenemos que orar porque ya está la voluntad de Dios y ya es soberana y perfecta. Pero nosotros no la entendemos. Pero nosotros no la sabemos la voluntad de Dios. Así es que nosotros oramos, ponemos nuestras peticiones delante de Dios y dejamos que Dios obre en su voluntad. ¿Te ha tocado orar por algún enfermo? ¿Sí? ¿Y todos por los que has orado han sanado? Decimos que no. Sí, todos han sanado. Todos. ¿Cómo fue eso? Pero si oré por una persona y murió. Sí, él recibió la sanidad completa y eterna. Y el otro que fue sanado en esta tierra, fue sanado para un propósito que todavía tenía que cumplir en esta tierra. Cuando tú ores por un enfermo, ora por su restauración, por su cuerpo, por su físico, pero que sea la voluntad de Dios. Y si todavía tiene propósito en esta tierra, Señor, déjanoslo y déjanoslo completito o déjanosla completita y bien sano. Y si no, que sea tu voluntad y el día de hoy te vea, se nos adelante y nos gane la carrera. Oramos no para mover la mano de Dios a nuestro favor. Mucha gente piensa que eso es la oración. Quieren orar para que la mano de Dios se mueva a mi favor y yo obtenga lo que yo quiero. Y cuando nosotros oramos, lo único que pasa es que la mano de Dios permanece apuntando hacia donde mismo, hacia su eterna, perfecta y soberana voluntad. Y hacia allá es donde nos va a guiar, cuando Él responda a nuestras oraciones. No se trata de no pedir, pero se trata de pedir y de saber que la respuesta viene de su voluntad. Y si Dios, tú quieres un auto porque necesitas un carro, soné como programa de televisión, ¿verdad? ¡Un auto! Y quieres cambiar tu carro y quieres uno muy bueno, pero la deuda es excesiva. Tú no tienes para comprar un carro del año. Dios no te va a responder dándote una deuda en la cual tú vas a tener grandes... Dios va a querer darte una respuesta de acuerdo a lo que Él sabe que tú puedes manejar económicamente. A lo mejor te va a proveer un carrito no nuevo del año, pero un carrito bueno que funcione bien. No te voy a decir la marca, pero hay unos que hasta pedradas aguantan. Y ese carrito te lo va a dar Dios para que no batalles. Llegará el tiempo que te pueda Dios bendecir con un carro del año. El día que tengas una solvencia económica con la cual el carro del año no se convierte en un problema. Conozco una persona ahí cercana que pidió un crédito para comprar un carro. Se le volvió un problema, tiene 5 años pagándolo y no ha acabado de pagar el carro. Y tiene problemas con el banco porque el banco ya anda atrás de él porque no lo ha pagado como lo debió de pagar. Y si vende el carro, ya no le alcanza para pagar la deuda. ¿Fue bendición? No, fue un capricho de su corazón. Así que Dios, en su misericordia, Él siempre quiere llevarte a su voluntad. Él siempre quiere que tú vivas bajo su voluntad, porque ahí está la bendición de Dios. En los Salmos, ¿sabes cuántas veces habla de la misericordia de Dios? No sé la cantidad, estaban esperando que dijera 297 veces, no sé la cantidad, pero vea la concordancia y ve la misericordia, ve la misericordia y ve cuántos versículos concuerdan con misericordia que pertenecen a los Salmos, cantidad enorme. O si tienes un programa ahí en la computadora, ponle buscar misericordia en los Salmos, te sale una lista de versículos en los Salmos que ni siquiera la vas a contar, porque los salmistas clamaban por la misericordia de Dios, clamaban para que Dios tuviera misericordia.
Y es algo que podemos aprender de ellos. Cuando ores, siempre pide: Señor, ten misericordia de mí. Porque ¿qué dice Santiago? Que no sabemos pedir como se debe. Pedimos para nuestros propios deleites, pedimos para nuestros propios anhelos, pero no recibimos porque no pedimos como se debe. Siempre pide la misericordia de Dios. Ten misericordia cuando nuestros hijos se van a la escuela. Señor, ten misericordia de él, guárdalo del... Aléjalo de las manos que quieren dañar, aléjalo de las falsas enseñanzas. Cuando nuestros hijos salen de casa y se van a ir por su cuenta, Señor, manténlo en tu misericordia, Padre. Y más cuando conocemos a nuestros hijos, Señor, guárdalos. Ponlos en tu misericordia y que no se muevan de ahí. La misericordia de Dios va a permitir que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Les voy a dar nada más 3 salmos que hablan de la misericordia de Dios. Es el Salmo 4:1. Y se los voy a leer. Si quiere buscarlo, búsquelo. El Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y luego el Salmo 6, versículo 4. Dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y por último, Salmo 25:10. Dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. El clamor del salmista es por la misericordia de Dios para su vida. Y sabes, yo cuando pido al Señor, ten misericordia de mí, una de las cosas que tengo en mente es que tenga misericordia de mí mismo. No nada más que Dios tenga misericordia para mí, sino que yo me conozco. Yo tengo que saber qué cosas son las que no agradan a Dios. Y le pido: ten misericordia de mí porque esas cosas no te agradan. O por si acaso alguna de las que he hecho te ofende. Así es que decimos: ten misericordia de mí, para que Dios extienda su misericordia. Pero si a usted le funciona, hágale como yo. También pida: ten misericordia de mí, diciéndole a Dios: cuídame de mí mismo. Cuídame de hacer lo que me da la gana. Cuídame de responder como me da la gana. Cuídame de ser un mal testimonio de tu palabra. Esa es una de mis oraciones: ten misericordia de mí, Señor. Cuídame de subirme aquí y hablar lo que tú no me mandaste. Cuídame de aconsejar a una persona y de decirle lo que esté en mi corazón. Que yo siempre vaya a la palabra. Que yo sea como la misericordia de Dios. Que a todo el que yo hable lo guía la voluntad de Dios. ¿Cómo sería un mundo sin misericordia? Use un poquito su imaginación. ¿Cómo sería este mundo sin misericordia? Yo sé que ahorita está mal. O sea, tenemos un mundo, y perdónenme, tenemos que ser responsables y reconocerlo. Tenemos un mundo que echamos a perder. Todos nosotros tenemos nuestra parte ahí. No son nada más aquellos que están haciendo lo malo. Nosotros hemos participado. Nosotros tenemos nuestros errores, nosotros tenemos nuestras fallas. Y eso ha contribuido a la maldad de este mundo. Este mundo sin Dios sería desgraciado. Oh, se oye fuerte la palabra, porque se la decimos a una persona y decimos: este es un desgraciado. ¿Cómo se imagina un individuo desgraciado? Alguien bien malo, ¿verdad? Alguien que no tiene misericordia. ¿Ha pensado qué significa la palabra desgracia? Desgracia significa sin gracia. Pero como pensamos las cosas normalmente a lo que hacemos en este mundo, si decimos: ay, pobrecito, es que cayó en desgracia.
Y somos bien, tenemos mucha conmiseración para, ay, pobrecito, míralo, es que cayó en adulterio. Él cayó, fue y se aventó así de clavado. Eso es no tener misericordia, hacer cosas que tú sabes que van a dañar al otro y vas y las haces, hacer cosas que van en contra de Dios. La desgracia significa no tener la gracia de Dios. Y este mundo ha vivido sin la gracia de Dios y cada vez vive más sin la gracia de Dios. Ve a las escuelas, ve a los trabajos, ve a las familias, las que quedamos, porque muchas ya no quedan. Una desgracia no solamente es alguien que perdió todo económicamente, no solamente es alguien que no puede salir del hoyo, no solamente es aquel que todo el mundo conoce porque decimos, a este todo le pasa. Ya sé que ya te vino alguien a la cabeza así. Tenemos algún conocido que todos decimos, este pobre, ¿de veras? Hasta sin caminar se tropieza. O sea, este no necesita que nadie lo empuje, este se tira solo. Todo le pasa. Eso no es una desgracia. La desgracia es que seguramente esa persona vive sin Cristo, vive descuidadamente, vive como quiere, y esas cosas que vemos es el resultado de lo que vive sin Cristo. Y por eso vive en desgracia, por eso vive como está viviendo. Es que no tener a Dios es una completa desgracia. Y el Salmo 103:8, yo creo que es el que más escuchamos acerca de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 103:8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¡Wow! Déjenme lo leo otra vez. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta declaración, esta verdad acerca de Dios, se repite una y otra vez en los Salmos y en toda la Escritura. No crea que nada más en los Salmos. Le voy a leer rápidamente 9 pasajes, no los vamos a poner en la pantalla, le voy a leer nada más la cita, 9 pasajes diferentes en que se repite este mismo atributo de Dios de ser misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Está en Éxodo 34:6, en Números 14:18, en Nehemías 9:17, voy muy rápido si alguien los quiere apuntar, Salmo 86:15, Salmo 145:8, Joel 2:13, Jonás 4:12, Nahum 1:3, Nahum es un libro de la Biblia, Santiago 5:11. 9 pasajes, así rápidamente. Yo nada más le puse ahí en el programita que tengo, le puse misericordia, de varios salmos, fui al Salmo 103:8 y luego busqué versículos que son paralelos a este versículo. Hay una aplicación ahí la puede buscar, se llama Biblia Paralela, es gratuita. Esa Biblia, usted le pone un versículo y le pone como 6 o 7 versículos paralelos a ese versículo, o sea, versículos que hablan de esa misma verdad en diferentes libros de la Biblia. Y aparte, le muestra también como otros 10 o 12 versículos más que hablan de palabras que se contiene ese versículo. En este caso, si yo puse este versículo, me va a buscar en esas otras versículos que hablaban de misericordioso, de clemente de Jehová, que hablan de ira, que hablan de lento, que hablan de grande. Entonces usted ya tiene un panorama más completo de la Escritura. Biblia Paralela. Si me hace favor y me recuerda, Betty, les paso en el WhatsApp el link para que la puedan accesar. Y este versículo se repite tantas veces
porque usted y yo tenemos que tener muy claro que sin la misericordia de Dios ya habríamos sido consumidos. Sin la misericordia de Dios, este mundo ya no existía, ya estaríamos acabados, porque la ira de Dios se hubiera desbordado, terminando con todo. ¿Qué fue lo que pasó en el diluvio? La maldad del hombre era tanta, había llegado ya a tal escala en ese corto tiempo de existencia del mundo, que Dios dijo, no contenderé más con el hombre, y hasta aquí van a llegar. Y Dios fue tan malo que acabó con todos. No, Dios fue tan bueno que anunció que si no se arrepentían iba a acabar con todo. Noé duró mucho en construir el arca. Imagínense, era un tamaño enorme, no era un barquito, que lo tuvo que construir de acuerdo a las especificaciones de Dios. Y todo el tiempo que estuvo construyendo el arca, estuvo anunciando, arrepiéntanse, porque va a venir la lluvia. Y todos se rieron de él. La misericordia de Dios tiene un balance con la ira de Dios. Y la misericordia contiene la ira para que no seamos consumidos. Pero la ira contiene la misericordia para que Dios siga siendo justo. Porque cuando tenga que aplicar su ira, la va a aplicar. Cuando tenga que aplicar su misericordia, la va a aplicar. No sé si ha escuchado una corriente dentro de una iglesia cristiana que ellos sostienen que este es el infierno. Estamos viviendo nosotros las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra maldad y de todo en esta vida, que todos vamos a ser salvos. Va a terminar el mundo y todos vamos a ser salvos. Eso no dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que llegará un día que todos estaremos delante del trono en el juicio final. Y ahí, los que hayamos sido salvados, seremos juzgados por nuestras obras para vida eterna. No quiere decir que por nuestras obras vamos a ir, no. Fuimos salvados por gracia y por nuestras obras seremos juzgados de qué hicimos y seremos recompensados si lo hicimos para Dios, pero de todas maneras en vida eterna. Y los otros serán juzgados para el lago de fuego. Serán juzgados y tampoco es como lo anuncian algunas, pues más bien gente que no conoce la palabra y que dicen que el infierno lo único que va a pasar es que si tú pecaste con gula, comiendo mucho, entonces toda la vida vas a comer y vas a terminar comiendo toda la eternidad en el infierno. No. La Biblia dice que cuando termine el juicio final, los que no hayan sido lavados con la sangre del Cordero pasarán al lago de fuego. Y ya te imaginas lo que sucede en un lago de fuego. Dolor por toda la eternidad. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Pero ahora te estás preguntando, a ver, Arturo, estamos hablando de la bienaventuranza, ya te me fuiste hasta el infierno. ¿Por qué nos tienes que explicar esto? ¿Por qué tenemos que saber que Dios es lento para la ira, grande en misericordia? Que en los Salmos se habla tanto de la misericordia de Dios. Porque tienes que entender la misericordia de Dios y tienes que entender cómo es misericordioso para saber qué va a hacer. La semana pasada que celebramos los bautizos y sí que celebramos, felices. A los que se bautizaron compartimos un pasaje. Es un pasaje de Hechos 8, donde va aquel eunuco etíope por el camino en su carruaje, y el Señor manda a Felipe, y Felipe llega enseguida del carruaje, y escucha que el etíope aquel va leyendo un rollo, va leyendo una escritura del libro de Isaías, y entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco así como que, llegó el graciosito. Dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe sube con él y le empieza a explicar, y el etíope le empieza a preguntar, ¿de qué es lo que habla?
¿Habla del profeta o habla de alguien más? Entonces dice que Felipe comienza por esa escritura, pero luego sigue por los profetas y por la ley para explicarle que se refiere al Mesías, que se refiere a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y es el Redentor. Y sabemos que el etíope era alguien justo, porque dice que venía de Jerusalén de adorar, había ido a llevar sus ofrendas al templo, había ido a adorar a Dios y venía de regreso a su tierra a seguir sirviendo, porque él servía bajo cierto rey, bajo cierta reina, y va de regreso. Es cuando sucede todo esto. Y entonces el etíope, ¿qué le dice a Felipe? Ay, Felipe, gracias, no, hombre, con esta me quedo. Me voy feliz, me regreso feliz a mi tierra. Gracias, Felipe, que le vaya bien, bájese del carruaje. No, el etíope de inmediato, cuando reconoce y entiende y dice, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, y de repente voltea y le dice a Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, yo creo. Entonces dice, bien puedes, y baja del carruaje y lo bautiza, lo sube otra vez al carruaje y el que lo despide es Felipe. Y le dice, ahora sí, tu tierra, ya entiendes la escritura, ya te puedes ir. Si yo le explico todo esto, ¿qué va a hacer usted con lo que Dios le está hablando? ¿Qué va a hacer con la palabra de Dios? Salir de aquí muy contento para ir a comer bien a gusto, bien tranquilo. Ay Dios, qué bonita estuvo la predicación. Perdón, pero no. No, la misericordia, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Tú estás oyendo este mensaje para que entiendas lo que es la misericordia de Dios, para que tú puedas extender esa misericordia de Dios. En el Salmo 18:25, parece que esta es la base para la bienaventuranza que Jesús está pronunciando. Y este es el último punto ya que vamos a ver. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Salmo 18:25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Así que este salmo parece que nos está diciendo, misericordioso, para que alcancen misericordia. Entonces podemos decir, ya está, ya la tengo, como dicen los chavos, ya la caché, ahora sí. O sea, soy misericordioso para que Dios sea misericordioso conmigo y yo sea muy bienaventurado. Bueno, pues déjame decirte que no le hemos cachado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre no es misericordioso. El corazón del humano es perverso. El corazón del humano busca su propio bien. Y muy pocas veces busca el bien de los demás. Muy pocas veces busca que la otra persona alivie sus necesidades. Jesús aquí lo que nos está hablando es de aquellos que han recibido misericordia. La palabra misericordia significa una persona extremadamente sensible a las necesidades de otra persona, tan sensible que es capaz de identificarse con la otra persona y de disponer todos los recursos a su alcance para satisfacer la necesidad de otra persona. Escasamente compartimos una despensa de vez en cuando. Escasamente le damos ahí una propina al parquero. Escasamente a veces sientes algo y le das ahí un billetito a alguien. La misericordia significa identificarte de tal manera con esa persona en necesidad que estás dispuesto a poner todos los recursos a tu alcance para que se cubra la necesidad de esa persona. Esa es la misericordia de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero tú no lo vas a hacer por ti mismo, porque tu corazón es perverso. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y decimos, cuida lo que entra a tu corazón.
No, cuida tu corazón de que no se devuelva a la etapa de la perversión, que no se devuelva a los anhelos que tenías en el pasado, sino que permanezca en un corazón transformado por la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Cristo Jesús. Jesús Cristo es la muestra evidente de la misericordia de Dios, trayendo su gracia para que tú y yo fuéramos salvados. El Señor no solamente vio nuestra necesidad, no solamente se identificó y dijo, pobres, están perdidos, vamos a salvarlos. No, se puso en nuestro lugar y utilizó todos los recursos disponibles, incluido su Hijo, y lo puso por nosotros, para darnos gracia, para darnos salvación, para que nosotros pudiéramos recibir su misericordia. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Te voy a decir 2 versículos donde dice ¿qué quiere Dios que hagamos? El primero es Miqueas 6:8. Si no lo encuentras muy fácil, está enseguida de Nahum. Tampoco lo vas a hallar muy fácil. Entonces déjenme, yo se los leo. Dice Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Bueno, pero ese es el Antiguo Testamento, eso es allá, eso ya estamos ahora en la gracia. Déjame decirte lo que dijo Jesús en Lucas 6:36. Si no lo tienes, no lo busques, nada más escucha, pon atención. Les dice el Señor, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué ejemplos les dio Jesús? ¿Qué ejemplos les puso a los discípulos? Les enseñó en parábolas. Espero que el Señor nos permita poder ver una serie de todas las parábolas de Jesús. Está toda la enseñanza que Jesús transmitió a sus discípulos ahí en las parábolas. Pero mira, así, rápidamente, en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, los judíos y samaritanos no se llevaban, eran contrarios. Los judíos no querían a los samaritanos porque los samaritanos habían ocupado una tierra donde estaba ahí la capital de donde ellos creían que se debía de adorar. Y los samaritanos decían, acá se debe de adorar porque acá nos quedamos nosotros. Y los judíos que regresaron a la ciudad de Dios, ahí pusieron el templo. Siempre estuvieron. Y Jesús les pone una parábola. Y dice que viene un samaritano, que ve una persona que está caída ahí, golpeada, maltratada. Y ya vino un levita, y ya vino un judío, y ya vino otra persona, y lo vieron y, no, a este no me acerco, no, y se siguieron, porque era samaritano. Pero entonces viene el otro, el buen samaritano. Viene y ve al dolido, y lo levanta, y lo ayuda, y lo lleva con el de la posada, y le dice, cuídamelo, venda sus heridas, lávalas, dale la atención, y yo te pago. Eso es lo que Dios dice que es amar misericordia. Porque Jesús al final le pregunta, ¿quién fue el prójimo de esta persona? Y entonces le contestan, pues el que usó de misericordia. Dijo, sí, ciertamente ese es el prójimo. Ve y haz misericordia con el prójimo. Nosotros el prójimo, no me voy a meter ahorita en ese punto. El otro, la otra enseñanza que dio Jesús ahora en Mateo 18, está por ahí del versículo 21, y es aquel deudor que debía una cantidad enorme de dinero, y lo llama el rey, y lo trae delante de él, y le dice, ¿por qué no me has pagado? No, es que no traigo saldo, se me acabaron los datos, y no ha habido chance de venir y decirle que le debo, y que, no, necesito que me pagues.
No, es que estoy mal y mi familia, y le empieza a platicar toda la historia de todos los sufrimientos que tiene. Y entonces el rey le dice, ok, te perdono la deuda, te la voy a perdonar porque no puede ser que sufras tanto, vete, estás perdonado. Y sale de delante del rey y en eso se encuentra al que le debe a él. Y el que le debe a él, le debía una suma mínima de dinero. Y lo que él debía al rey era una suma enorme. Él debía millones y el otro debía miles de pesos. Y el que le debe miles de pesos viene y el que debía millones, que acaba de ser perdonado, le dice, me debes, págame, y lo estoja así, lo agarra así como los cobradores de tienda, paga. No pudo pagar, lo echó en la cárcel. Dijo, métanlo a la cárcel y que el verdugo lo azote hasta que me pague. ¡Wow! Eso no es misericordia. Acababa de recibir toda la misericordia del mundo con la deuda perdonada, con ser libre y por una deuda pequeña. Esos somos los que juzgamos a la gente. Esos somos los que vemos a alguien. ¡Ay, no, este es adicto! No, hazte para acá. Yo nunca he tenido un adicto cerca. ¿Cuánto nos perdonó Dios? ¿Cuánto pecado había en nuestra vida? Y muchos de nosotros, como no todo se descubrió, como no todo salió al aire, pues no decimos que no éramos tan malos. Pero éramos tan perversos como el adicto, como el pecador, como la prostituta, como el homicida. Y fuimos perdonados y venimos a juzgar por un pecadito a otra persona. Eso no es misericordia. Y por último, Jesús en Mateo 23, hablándole a los escribas y los fariseos, los llama hipócritas. No era raro que Jesús les llamara así, porque eran hipócritas. Se ponían así delante de todos, así, wow, sus ropajes impecables, así preciosos. Todo conforme a la ley. Todo lo que la ley decía tenía su ropaje. Y caminaban hasta que parecía que flotaban. Así, en pureza y santidad. Y hacían todo lo que decía la ley. Entonces viene Jesús y les dice, hipócritas, diezmas la menta y el eneldo, y lo importante de la ley lo olvidas. ¿Y qué era lo importante de la ley? Muy sencillo, lo importante de la ley era que no hacían justicia, no seguían la fe, ni la misericordia. Estos hombres que se supone que eran los más misericordiosos, eran los que más maltrataban a las viudas. No les daban sustento a las viudas, les quitaban hasta la casa. Y eran los que debían de llevar la misericordia de Dios. Los misericordiosos se ponen en el lugar del otro y buscan la manera de satisfacer su necesidad usando todos los recursos disponibles. Jesús nos mostró misericordia. ¿Sí o no? Sí. Pero Jesús no recibió un buen trato a cambio. Así que no esperes que tú vas a ser muy misericordioso para que todo el mundo te trate bien. No esperes recompensa pública. Sé misericordioso para que Dios haga algo en la vida de esa persona. Y si puedes no decir, no digas lo que tú hiciste. Porque Jesús, Dios mostró su misericordia para con nosotros. ¿Y qué recibió Jesús a cambio? Latigazos, golpes, lo escupieron, lo maltrataron, lo llamaron demonio, lo acusaron falsamente y finalmente lo crucificaron y murió. Mas Dios muestra su misericordia para nosotros en que siendo aún pecadores, Él nos amó primero poniendo a Jesús en la cruz. Esa es la misericordia en la que tenemos que vivir. Esa es la misericordia que tiene que hacer que nosotros nos dolamos cuando vemos una persona que no conoce al Señor. Yo sé que todos tienen vecinos, conocidos y hasta familiares. ¿Qué tanto ocupan de tus oraciones? Tus familiares, tus vecinos, tu gente conocida. Allí es donde empiezas a darte cuenta si tú eres misericordioso. Ahí es donde te empiezas a dar cuenta si amas a las personas o no.
Si no oras por ellos, ¿tú crees que te vas a ocupar de ellos manteniéndoles, dándoles una ayuda? No. ¿Qué tanto ocupan de tus oraciones? Porque no es tu corazón noble y compasivo el que quiere ayudar. Es que Dios ya te dio misericordia a ti. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dio? Gozarte y vivir la vida. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio misericordia. O orar por el perdido, o estar buscando quien esté en necesidad para ir a extender la misericordia que Dios ya te dio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No quiere decir que tu misericordia va a alcanzar la misericordia de Dios. Es al revés. Cuando la misericordia de Dios te alcance, tú vas a ser tan misericordioso que vas a ver mayor misericordia de Dios en tu vida y la vas a ver extenderse hacia los demás. Y de repente te vas a dar cuenta y vas a decir, yo no era así. Yo no era así. Vas en la calle manejando y se atraviesa alguien. Lo menos que viene a tu mente es un pensamiento de misericordia. Quedaron en hacer algo y nos pusimos de acuerdo y todo, y el que iba a traer lo más importante no llega. Lo menos que te acuerdas es de la misericordia. Ay, si yo les decía que no, pues es el que siempre llega tarde. Era el que iba a traer la carne para la carne asada, y mira, y no sabes si esa persona anda todavía vendiendo cosas para completar la carne asada que le pidieron. La misericordia de Dios se nos tiene que desbordar todos los días en nuestra vida. Tiene que hacer que nosotros tratemos a todos con misericordia, empezando por los de nuestra casa y luego por los de afuera. ¿Qué tanto aguantamos a los de nuestra casa? Piénsale poquito. No te estoy haciendo nada más la pregunta porque sí. ¿Qué tanto aguantamos? ¿A qué me refiero con qué tanto aguantamos? Con los que más peleamos son con los de casa. ¿Por qué? Porque ya te tardaste mucho, o porque no tienes esto listo, o porque los hotcakes salieron cuadrados. ¿Por qué? ¿O por qué ganas tan poquito? La misericordia de Dios empieza con el prójimo, y el prójimo empieza con los que están alrededor. Después, con el samaritano que está ahí tirado. Después, con aquel pecador que nunca le quieres dirigir la palabra. Después, con aquel que te debe dinero y que no lo puedes perdonar porque te debe 50 pesos que le prestaste para el bus, se me fue el nombre. Es que ahora está de moda que no traes algo ahí para ponerle a la tarjeta unos 50 pesitos de... No sé si, bueno, nomás yo creo que está de moda, es que me ha tocado que me pidan hasta en la calle. Es que no completo el Paresbus, 50 pesitos para ponerle a la tarjeta, ya traigo tarjeta. Dice uno, ¿por qué yo? Dios te está dando oportunidad de ser misericordioso. Y tú piensas, me va a robar el dinero. No te lo va a robar. Si tú se lo das, tú estás siendo misericordioso. Si él va y se lo toma, él está siendo un tonto, porque está perdiendo su bendición. Si tú se los das y va y carga su tarjetita del Vivebus, va a haber bendición en el camino. Ya no se llama Vivebus, ¿verdad? Es Juárez Bus. Sé misericordioso. No importa quién, no importa cuánto, no importa cómo. Porque Dios dio lo más preciado para darte misericordia, que era Jesús. ¿Qué vas a hacer con esto? Esta es una de esas predicaciones que son prácticas. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a salir y vas a seguir viviendo igual? ¿O vas a llegar a tu casa y vas a decir, Señor, perdóname, lo que menos tengo es misericordia para mis hijos? Oye, pero los mantengo. Sí, pero al primer, ya explota uno. Lo que menos tengo es misericordia para mi esposa o para mi esposo. Lo que menos tengo es misericordia para el vecino. Y hacer algo para que Dios pueda ver que la misericordia que te dio se está extendiendo
y alcancen mayor misericordia. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso Dios, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por esta palabra. Señor, que nuestros corazones, Padre, vivan agradecidos por la misericordia que has mostrado en Cristo Jesús. Que vivan, Señor, alegres, Padre, con lo que tenemos. Que vivan, Señor, contentos, Padre, Señor, en lo que vivimos. Pero que vivamos, Padre, misericordiosos con los demás. Señor, si no podemos hacerlo en lo económico, que simplemente podamos dar una palabra de aliento, Padre. O que si podemos, Señor, compartir nuestra despensa. Si podemos darle un ride a alguien que se ha quedado sin carro. Si podemos, Padre Santo, Señor, ir al hospital a ver a aquel que está enfermo, Dios. Ir a visitar a la familia del enfermo, Señor. Proveerles algo mientras el enfermo sale y vuelve a trabajar. Padre, que nuestros corazones, Señor, sean misericordiosos primero en oración, orando por las oportunidades que vas a poner para mostrar tu misericordia, orando por aquellos que no te conocen y que están en desgracia. Señor, nos disponemos para ti, nos disponemos para obedecerte. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a aprovechar toda oportunidad que pones para compartir tu palabra, Dios. Señor, lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén y amén.